Bueno, vamos a orar y ahorita le empezamos a leer. Ven Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, en primer lugar, por estar aquí reunidos, Señor, para venir a estudiar tu bendita y gloriosa palabra. Esa palabra que puede saciar nuestra sed, Señor. Esa palabra, Señor, que fluye como corrientes de agua viva para nosotros, Señor. Esa palabra que limpia nuestro ser y alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, por darnos ese honor de hoy, Señor, poder escucharla, poder traerla, Señor, a ti. Y Padre, te pedimos que tú uses esta palabra para cambiar nuestras vidas, para transformarlas, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para que tu gloriosa palabra, Señor, limpie todo lo que tenga que limpiar, nos cambie, nos transforme y cada día podamos asemejarnos más a nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te pido asimismo y te doy gracias, Señor, por el resultado de nuestra hermana Jenny, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, está ya bien ahorita, Señor, solo faltan los resultados, los ponemos en tus manos, los entregamos, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Confiamos en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y nos gozamos, Señor, aún antes de la respuesta, nos gozamos en el resultado, porque sabemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas gracias, Padre. Gracias porque, Señor, tu amor y misericordia se ha mostrado, Señor, sobre la vida de Jenny, Señor, sobre la vida de nuestra hermana Maite, de Manuel, Señor. Gracias, Señor, en todos estos momentos de apuros, de estrés, Señor, tú has estado, Señor. Tú has estado, Señor, y no has fallado, tú has sido fiel, Señor, moviendo todas las cosas. Gracias, gracias, Padre. Te damos la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues leemos Juan capítulo 4, versículos 23. Todo, ¿no? Hasta terminar. Sí. Dice, en nombre de Dios. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él dijo, la mujer sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron los discípulos y se maravillaron de lo que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que lo que siempre goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar porque vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, yo no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Vamos a pararle ahorita, vamos a pararle, por lo menos a ver si llegamos hasta allí.
Con el versículo anterior termina el suceso de la mujer samaritana, ¿no? Ujú. Entonces, la clase pasada nosotros nos quedamos viendo, ¿verdad? La clase de adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Sí, adorar en el espíritu y adorar en la verdad, ¿verdad? Las dos cosas. Si nos dejamos de hacer una de las dos, entonces no estamos adorando realmente a Dios. Dios no dice, yo quiero adoradores que me adoren en espíritu o en verdad. No, Él dice, en espíritu y en verdad. O sea, tienen que venir los dos tipos de adoración. Si no vienen los dos tipos de adoración, no es aceptable delante de Dios. Y la frase que a veces se ha tomado mal, porque dice, porque tales adoradores busca el Padre, ¿verdad? Eso no significa que existen personas que se han hecho adoradores, ¿verdad? Sino que el Padre les está buscando. Más bien tiene el sentido de que el Padre continúa buscando intensamente a sus elegidos para hacerlos tales adoradores. Yo no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad si el Padre no lo hace en mí. Debemos entender eso, hermanos. Y así, en serio, que cuando entendamos esta doctrina, no va a haber ni un gramo de jactancia delante de nosotros. Y esta doctrina es bíblica, 100%. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no obra en nosotros. Nada que pueda agradarle a Dios puede venir de nosotros. Viene de Dios mismo, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces este sentido es que Dios está buscando intensamente a nosotros, está obrando en nuestros corazones y en nosotros provoca que nosotros que tengamos esa sed de adorarle así y buscar adorarle así, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va santificando y nos va permitiendo ir conociendo cada vez más a Dios y así adorarlo de una mejor manera, ¿verdad? Tales adoradores, su búsqueda, la búsqueda de Dios hacia nosotros entraña salvación. Por eso no es que nosotros nos podamos salvar, es que Él nos salva. Desde la salvación, la santificación, la adoración es una obra de Dios en nosotros. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, que no se aparte de mí. David sabía que si se apartaba el Espíritu Santo de él, David no servía para nada. No somos capaces de adorar si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros. No somos capaces. ¿Sí? Así como no somos capaces, por eso la advertencia del apóstol Pablo acerca de no contristar al Espíritu Santo. Tenemos que velar en nuestra vida, que en nuestra vida no haya... ¿Qué, hermanos? Pues que no haya mentiras, que no haya celos, que no contenciones, haya celo, contención, iras, todo. Cosas que contristen al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo se contrista en nosotros, entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que haya mansedumbre, gozo, fe, templanza. Todo Si eso. el Espíritu Santo está contristado, no va a haber eso. No va a haber eso. Por eso la parte de la acción que siempre les he dicho, esa misterio que hay, que podremos hablarlo, que nadie lo ha descifrado y nadie lo deseo. Yo creo que allá en el cielo es cuando a lo mejor Dios nos lo explique plenamente, cuando ya tengamos una capacidad para entenderlo, ¿verdad? Pero con nuestra mente finita no podemos entender muchas cosas. Pero una es que Dios obra soberanamente en nosotros y otra es que nosotros tenemos responsabilidad en lo que hagamos, ¿verdad? Cuando yo entiendo estos dos rieles en la vida cristiana, entonces yo voy a viajar como el tren, bien. Pero si yo no entiendo, me voy a descarrilar a cada rato. Si yo me voy solo sobre la soberanía de Dios, estoy quitando mi responsabilidad. Y si yo me voy solo sobre la responsabilidad, entonces estoy quitando la soberanía de Dios y me voy a descarrilar por cualquier cosa. Y no sería una doctrina sana. Y al no hacerlo así, entonces no estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces yo debo de entender eso. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está mi responsabilidad. Pero luego dice Pablo, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. A ver, ¿cómo? O sea, me dices que me ocupe en mi salvación, Pablo, pero me dices que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. O sea que si yo me ocupo es que Dios obró en mí para que yo me ocupara. Entonces, ¿para qué me ocupo yo? ¿Me entienden? Es algo inexplicable.
pero son los dos rieles que pone la Biblia, y yo los debo de entender así. Y cuando yo entiendo eso perfectamente bien, entonces yo entiendo que dependo de Dios, pero también tengo responsabilidad. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. El Padre tales adoradores busca, o sea, Él sale a buscar a sus elegidos y los hace adoradores en espíritu y en verdad. Provoca ese corazón para adorarlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Dios es espíritu, es su naturaleza, por lo tanto una adoración que llegue a Dios debe de ser acorde a su naturaleza. Una adoración espiritual, una adoración con frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Ay, mamá, que cuesta tanto, pastorcito. Sí, el detalle, hermana, y lo he notado, o sea, yo se los digo sinceramente, a veces la actividad no te permite orar a veces el tiempo que quisieras, y ese es un error de nuestro. Es un error grave nuestro, pero grave. No es que la actividad no te lo permita, es que tú no le estás permitiendo a la oración el tiempo. Y eso hace que no tenga fuerza para resistir los ímpetus que vienen contra nosotros. No pasa eso. Entonces nosotros necesitamos la oración. Una oración constante. Dice, si no oro un día, Dios lo sabe. Si no oro yo 2 días, pues yo ya lo empiezo a saber. Pero si no oro 3 días, ya la gente de afuera ya sabe que no estoy orando. Entonces por eso necesito humillarme ante el Señor. Y mi oración principal debe de ser, cámbiame, Señor. Cámbiame. Yo quiero reflejar cada día más a Cristo, quiero conocer cada día más de Cristo, quiero conocer más tu palabra, quiero conocer más de ti. Esa debe ser nuestra principal oración, ¿verdad? Cámbiame, Señor. Y ya después de decir cámbiame, oramos por otros, ¿verdad? Señor, cambia también a Sultanito, a Perenganito, ¿verdad? Sí, ustedes, ya después de orar por ustedes, oran, cambia ese pastor que, ay Dios, pon a otro diferente. Sí, otra persona que sea diferente. Pastor, a mí no me dice lo diferente, dice diferente. ¿Qué? Es que mi Biblia es RBR. ¿RBR? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, dice, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad. Luego dice, y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjense aquí la actitud de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cómo estaba en un inicio? Cuando Jesús le empieza a decir, ¿no? Cuando Jesús le empieza a hablar, porque Él es el que inicia el diálogo, sí, ¿no? Entonces ella, como que no, como es que Él habla con ella, ¿no? Así es. Siendo ella una samaritana y él un judío, ¿no? Un judío, hablaba así como que más seca, como no queriendo entrar en mucha plática, ¿verdad? Y todo eso. Pero aquí ya vemos a una mujer samaritana. Ya Jesús, ¿verdad? La confrontó. Ya Jesús le habló acerca de la adoración. Entonces esta mujer ya se empieza a ver la obra del Espíritu Santo en su corazón. Porque ahora ella es la que dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella ya empieza a notar algo diferente en Jesús. O una de dos, o le está preguntando como profeta acerca del Mesías, o ya está discerniendo que Cristo es el Mesías. Porque el Espíritu Santo ya se lo está poniendo, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces ella ya está captando esa parte, ya está captando, su corazón ya se está abriendo. Entonces es en ese momento que Jesús se le revela a ella. Ven cómo Jesús la fue llevando la confrontó con su pecado, ¿verdad? Y la fue llevando y ya cuando llegó a este momento donde ve la obra del Espíritu Santo en ella, entonces se le revela y dice, yo soy. Aquí dice, yo soy el que habla contigo. Así es, yo soy el que está hablando contigo. Ese Mesías soy yo, ¿verdad? Abierta y directamente. Jesús le está hablando a una mujer samaritana. Hasta ahorita, a ni un judío
se le había revelado Jesús así. A la mujer samaritana. Siempre con ¿cómo se llama? Cuando le preguntaban o cuando le decían y todo, con evasivas, no evasivas, sino con en parábolas, con cosas, pero nunca les decía, así como le dice, yo soy, así como dice usted, abiertamente, ¿no? Abiertamente. Él mismo, de él sale decirlo, yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Y quizá, ¿verdad? El punto aquí es ¿por qué a ningún judío se le reveló así Jesús? Bueno, porque ellos estaban esperando, recordemos, ¿qué estaban esperando? ¿Un Mesías qué? Verdadero. No, que los iba a hacer rey, que iba a ser el rey, que iba a ser el que los iba a salvar, ¿no? Así es, que los iba a librar del dominio romano y de todos sus enemigos y todo. Entonces estaban esperando un Mesías conquistador, ¿no? Un Mesías rey que conquistara a todos los enemigos. No a él, dice. Que lo veía muy poca cosa, ¿no? Le creía muy poca cosa. Ellos creían que era el que iba a venir, ¿no? Así para salir de toda esa... Así es. Entonces Jesús sabía que si a un judío se le revelaba a él como el Mesías, iba a haber una revuelta. Y entonces el plan divino que Dios había, que el Padre, ¿verdad?, había dado desde la eternidad, que el Mesías fuera a la cruz del Calvario, como Isaías 53 lo dice, ¿verdad? Entonces él no podía revelársela a ningún judío. Vamos a ver que Jesús utilizó también estrategias, más adelante, ¿sí? Como hombre fue también muy estratégico. Como Dios, él sabía todas las cosas, como hombre fue muy estratégico. Y una de estas estrategias es que se le revela a una mujer que se interesó en esto, que no era judía totalmente. A un judío no se le reveló, ¿por qué? Porque si se le revelaba iba a haber problemas y quizá el plan podría estar en peligro, aunque sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Claro, también cuando le preguntan y le dicen de cosas, cuando siempre lo están provocando, cuando siempre lo están, nunca él les dice así abiertamente, yo soy fulano, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, porque siempre lo trataban de agarrar, para matarlo, para apedrearlo. Entonces por eso acá con ella pues igual, como dice, se le abrió, ¿no? Sí, se le abrió a ella. Completamente diferente. Jesús sabía el tiempo que tenía que estar aquí en la tierra. Sus 3 años de ministerio. Él sabía que tenía que durar 3 años de ministerio e ir a la cruz. Era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces él estratégicamente decide no hacer esas cosas y revelársele a una mujer samaritana, que no sabemos si tenía algo de judío o no tenía algo de judío. Quizás sí, porque vamos a ver por los textos, Jesús claramente decía que él vino por los judíos, ¿verdad? Se podría decir que también era prevenido o era desconfiado o algo así, porque por la multitud de gente que lo perseguía, ¿no? Pero desconfiado no creo, porque él sabía todas las cosas, ¿no? Sí, desconfiado no, sino en el plan que había de Dios, que Jesús sabía ese plan, el Padre lo había diseñado, Jesús sabía ese plan y sabía que tenía que llegar a la cruz, pero él estratégicamente hacía las cosas, porque vamos a ver más adelante, ya en los capítulos más adelante, como el 10, 11, 12, donde abiertamente confronta a los judíos, ¿no? Y él mismo se declara como Dios, Jesús, cuando dice yo y el Padre uno somos. Esa es una blasfemia terrible para los judíos. ¿Cómo? O sea, te haces Dios, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante, pero estratégicamente no era el tiempo ahorita. Ahorita no era el tiempo para eso. Jesús lo sabía y lo vamos a ver más adelante también cuando entremos al capítulo 5, donde Jesús sigue rumbo a Galilea. Acordémonos que aquí de dónde viene Jesús. Viene de Judea. Viene de Judea. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Iba a Galilea. ¿Por qué iba a Galilea? Porque iba huyendo de quiénes. En cierta forma, no huyendo por miedo, sino por el plan estratégico. Si él se quedaba en Judea, acuérdense que dijimos eso, iba a haber una revuelta ahí de los líderes religiosos contra él. O sea, iba a crecer tanto el odio. Entonces Jesús dijo, no es el tiempo ahorita, vámonos a Galilea. Y pasó por Samaria, ¿verdad? Entonces Jesús continúa en su plan estratégico. Toda la vuelta, ¿no?
No, él no dio toda la vuelta, no. Él pasó por Samaria. Los que daban toda la vuelta eran los que no querían pasar por Samaria, pero él pasó por Samaria, porque ahí tenía una cita con una mujer samaritana. Y de ahí, en el capítulo 5, como vamos a ver más adelante, continúa su viaje hacia Galilea, pero en un plan estratégico. Y lo vamos a ver por qué, pero todavía no es el tema. Entonces Jesús aquí está con la estrategia precisamente de revelársela a una mujer samaritana como un punto estratégico quizá para lo que vendría posteriormente, ¿sí? Entonces se le revela a ella y le dice: yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Y aquí nos habla precisamente cuando Jesús no se le está revelando a los judíos, ¿verdad? Por el detalle de las preconcepciones que hay en la mente, al no querer ir a la palabra. Recuerdo que había un video, por ahí hay un video, donde un pastor va a Jerusalén, a la misma Jerusalén ahorita actualmente, ¿no? Y les pregunta a los judíos: ¿tú sabes que el Mesías tenía que sufrir? No. ¿Cómo no? A ver, tráeme tu Biblia judía. Se la trae y le enseña el capítulo 53 de Isaías. ¿Lo habías leído? No. ¿Y qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo se quedan así en shock, ¿no? No sé si nunca les leen esa parte, ¿verdad? Pero se quedó en shock, se quedan en shock la gente, y no saben qué decir. Entonces, ideas preconcebidas que les inyectaron en su mente acerca de los maestros que tenían desde antes de Cristo, como de los años 300, 200, ideas de que el Mesías tendría que venir y conquistar y hacer, y, ¿verdad? No veían las otras escrituras que hablaban de un Mesías sufriente, de un Mesías que tenía que morir, ¿verdad? No lo veían. Así sucede mucho hoy en día en muchas congregaciones cristianas. Solo quieren ver una parte de la escritura y no quieren ver todo lo que dice la escritura. Muchos quieren ver la parte donde declara éxito, donde declara bendiciones, pero no quieren ver todos los textos. Cuando tú confrontas a alguien que habla mucho sobre la prosperidad, ¿verdad? Y prosperidad, y prosperidad, y prosperidad, y prosperidad, y dices: bueno, ¿y qué hago con los textos donde Jesús me dice que tengo que negarme a mí mismo, que tengo que tomar la cruz y que tengo que renunciar a todo? ¿Qué hago con los textos donde dice que el mundo me va a odiar, no me va a querer? ¿Qué hago con los textos que, si nosotros vemos desde Mateo hasta Apocalipsis, sufrimiento, tribulación, angustia, persecución, inundan los textos, inundan las cartas y hechos y los evangelios? ¿Qué hago con esos textos? No, pero eso no es. El Salmo dice que vamos a ser bendecidos y que vamos a derrotar a nuestros enemigos. Sí, eso dicen los Salmos. Pero aquí el Nuevo Testamento dice que voy a padecer por causa de Cristo. Y que entre más padezca, más gloria voy a recibir allá arriba. Porque dice Pablo: momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como le digo a los hermanos que están siendo perseguidos están siendo más bendecidos que nosotros, y nosotros no lo queremos ver así, por nuestras ideas preconcebidas que nos inyectaron y que queremos verlo de otra manera, ¿verdad? Queremos vernos millonarios, queremos vernos con carros de lujo, queremos vernos y esa es nuestra visión del cristianismo. Y no es lo que plantea la Biblia. Aunque no niego que de repente Dios pueda bendecir a alguien y bendecirnos. O sea, tampoco lo niego. ¿Entienden? Pero no debemos de inyectarnos esa idea preconcebida como tenían los judíos. De que no, es que el Mesías tiene que ser conquistador. No puede ser diferente. No puede ser un pobre carpintero. O sea, por favor, ¿no? No puede ser el Mesías que vendrá, va a ser rico, millonario, va a ser un súper inteligente, va a ser hermoso. Jesús no era guapo, como lo ponen en las películas. Era como cualquier persona. Era lo común en Israel. Era de ese semblante, de lo común. No era un ojos azules, güero, rubio, ¿verdad? Que sobresalía. Porque si hubiera sido así, no habría necesidad de que Judas señalara quién era el Mesías. Era igual que todos, ¿no? Sí. Por eso no sabían quién era el Cristo. Por eso necesitó la guardia, que fuera Judas y que le enseñara quién era. Porque era común, era un hombre común.
Y esa idea preconcebida no se puede, y así sucede en muchas iglesias. No, es que Dios ha dicho que nos va a multiplicar y que las naciones van a ser para nosotros. Espérame, parte de eso va a tener su cumplimiento en su segunda venida, no ahorita. Así como en la segunda venida era el cumplimiento del Mesías conquistador, porque Él va a venir a pelear por su pueblo Israel en su segunda venida, y a derrotar a sus enemigos en su segunda venida. Y así se cumple ese Mesías conquistador, y donde Él va a reinar sobre Israel, y en Jerusalén va a establecer su trono, y va a reinar sobre todas las naciones, poniendo a Israel como el centro de todas ellas. Y ahí se cumple la Escritura, está perfectamente armonizada, y también perfectamente armonizada hacia nosotros, porque ahí también vamos a estar con Él. Entonces, sí, hermanos, entonces esa es la parte, pero no queremos ver la parte del otro. No queremos esta parte, no, porque no, es que no. Y hay gente que hasta dice, lo rechazo en el nombre de Jesús. Pues está rechazando la Escritura, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso, y por eso les insisto mucho, siempre vean lo que dice la palabra de Dios, porque si no, no vamos a adorar en espíritu y en verdad a Dios. 2, vamos a empezar a adorar un falso Cristo, como los judíos estaban esperando un Mesías que no era el tiempo. Entonces querían que el tiempo se adelantara bajo sus caprichos y deseos, y no era así. Y por eso, por ese tipo de aferramiento, su corazón estaba endurecido y no pudieron ver que tenían al Mesías enfrente. Y eso no nos vaya a pasar a nosotros, hermano. No nos vaya a pasar. Librémonos de eso, de que por no escudriñar la palabra y ver lo que dice la palabra, endurezcamos nuestros corazones tras una doctrina errónea. Por eso mucha gente se enfoca, y aquí hago un paréntesis. Recuerden que siempre les he dicho, yo no soy la autoridad en la palabra. La autoridad es la palabra, y ella es la verdad. La Biblia es la verdad, yo no soy la verdad, la Biblia es la verdad. Entonces, todo lo que yo tenga que decir, hablar, predicar, ustedes tienen que aterrizarlo con la Escritura, y si está así, como lo estoy explicando, entonces acepten esa palabra. Pero si no, tienen todo el derecho y la autoridad de rechazarlo, hermanos. Desgraciadamente en muchas iglesias está que el pastor es la autoridad, ¿verdad? Y nadie puede refutar la palabra que él dé. Así esté chueca, mal interpretada y todo, ahí van. Mucha gente dice, no importa lo que prediquen, es una iglesia cristiana. Pero que no está diciendo la palabra que es correcta, ¿no? Es correcta, por lo tanto no está predicando correctamente la verdad. Oye, ¿los testigos de Jehová son cristianos? No son cristianos. Oye, las iglesias que hablan de prosperidad y todo son cristianas. No son cristianos, porque están enseñando un Cristo diferente. No están enseñando a la gente a sujetarse al señorío de Cristo y a decir amén a lo que sea. Si vienen bendiciones, gloria a Dios. Y si no vienen bendiciones, gloria a Dios, Señor, estoy igual de contento. Si me bendices o no me bendices. Si hay persecución o hay paz, ¿verdad? Te doy la gloria. Lo que sea, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy, ¿verdad? Envíame aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, envíame a estos lugares de persecución? Ay, no, Señor. Quedamos tranquilitos. Aquí estoy bien, ¿verdad? O como ese que oraba, dicen, ¿verdad? Para mí es un cuento, pero dicen que es verdad. Pues bueno, que oraba, Señor, mándame a la China a predicar. Mándame a China a predicar, Señor. Y mándame a China a predicar. Dice que oyó una voz que le dijo, ¿y para qué quieres que te envíe a China a predicar? Si enfrente tienes un restaurante chino con chinos y no les has hablado la palabra, ¿no? Entonces, suele suceder. Que tenía a los chinos ahí en la esquina y no les hablaba. No les hablaba, entonces en China, ¿para qué menos? Imagínense una cultura totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que Dios está ahí. Y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, y su doctrina tiene que ser conforme a la palabra de Dios, porque si no, no voy a adorar a ese verdadero Cristo, y me va a pasar como los judíos. Me voy a bueno, lo que sea. Enceguecer con una doctrina errónea, y mi corazón se va a endurecer. Por eso yo debo ir con mucha humildad a la palabra de Dios,
por mucho que sepamos, por mucha teología, por mucho estudio, por mucho saber griego, hebreo, arameo, por mucho, siempre debo ir con humildad a la palabra de Dios. Señor, enséñame, porque mi sabiduría no sirve de nada si tú no me enseñas, ¿verdad? Si tu espíritu no me enseña, háblame en tu palabra y hazme ver la verdad. Y entonces ya con esa actitud empiezo a checar, ¿verdad? Los escritos y todo, y Dios nos va a guiar a toda la verdad, porque lo promete su palabra. Dice que la unción que hay en nosotros, ¿verdad? Todo cristiano tiene esa unción, no hay un cristiano que no la tenga. La unción que está en nosotros nos lleva a toda la verdad, nos guía a la verdad. Esa unción es el Espíritu Santo habitando en nosotros, y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, ¿verdad? Entonces eso. Luego continúa diciendo, ¿verdad? Juan ahí escribiendo, ¿verdad? Ya Jesús se revela como el Mesías. Y luego dice, justo en ese momento, el versículo 27, volvieron sus discípulos, se sorprendieron. Bueno, aquí puse la Nueva Traducción Viviente, si lo ven diferente, ¿eh? Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? Acuérdense que los discípulos habían ido a buscar comida. Jesús se había quedado solo y ahí llegó la mujer samaritana y pudieron entablar. La parte que a mí me impacta es que dice, justo en ese momento. O sea, ¿cómo Juan, el Espíritu Santo le hace poner eso a Juan? Porque exactamente en el momento en que Jesús se le revelaba a la mujer samaritana, los discípulos ya están ahí y ya les toca ver ese suceso donde Jesús se revela a esta mujer. Ahí hablaba exactamente de los tiempos soberanos de Dios, los tiempos soberanos justo en ese momento, el tiempo soberano de Dios. Sabía. Pero yo creo que aquí por lo que dice, yo creo que ellos no se enteraron de lo que le estaban hablando, ¿no? Porque aquí dice, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Yo creo que ninguno, porque No, yo creo dijo, y en esto vinieron sus discípulos y que y se maravillaron. maravillaronse de que habla con mujer. A ninguno dijo que preguntas de qué hablas con ella. Eso. Sí, aquí en la traducción más que nada no va enfocando a que no oyeron, sino más bien va enfocada a la cuestión cultural, lo que ya vimos. La cuestión era un rabí no podía hablar a solas con una mujer. Uno. Dos, no podía hablar, ¿por qué? Porque para ellos era, ¿qué era? ¿Qué dijimos que era? Perder el tiempo en lugar de dedicarlo a la Torá, ¿verdad? Esa parte. Además que era impropio, y menos con un samaritano, por eso, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. La Nueva Traducción, por eso traje esta versión, porque enfoca más hacia allá, como diciéndole, preguntarle qué quieres de ella, o sea, ¿por qué? Porque hablas con ella, Sí, porque es una mujer samaritana y tú no puedes estar hablando como rabí con ella, o sea, ¿por qué le hablas? Eso querían preguntarle, pero no se atrevieron. ¿Por qué no se atrevieron? Quizá, la Biblia no lo dice, ese es un quizá, no lo pongamos como doctrina, ¿verdad? Quizá no se atrevieron a decirle, porque ya habían visto a Jesús romper varios moldes religiosos. Ya habían visto romperlos. Entonces, quizá por eso dijeron, no le vamos a decir, porque ya una vez por ahí le dijeron y ya les dijo que no era así. Entonces dijeron, a lo mejor, ¿verdad? Dijeron, no nos vaya a regañar otra vez o no nos vaya a decir algo, ¿no? Entonces vamos a esperar. O sea, hubo cierto respeto hacia su maestro en esa cuestión. Y quizá esa es la parte, pero es la parte que a mí me llama la atención. ¿Y por qué Jesús les permite ver eso? Aunque la Escritura no nos lo declara, estaba preparando a sus judíos, a sus discípulos, que todos eran judíos, para romper ese molde. Acuérdense cuánto le costó a Pedro romper el molde ese de no me junto con samaritanos ni con gentiles. Pedro tenía eso también, todos los discípulos tenían eso, ¿eh? Sí, porque pues, se supone que eso ya lo tenían ellos en su mente, ¿no? Sí, para ellos era impropio, era inmundo. Acuérdense qué tuvo que hacer el Señor con Pedro para que fuera a ver a Cornelio.
que esperar que fuera de noche, ¿no? No, ¿No? ese es Nicodemo, Nicodemo. cuando fue a ver a Jesús. Pero Pedro para que fuera a ver a Cornelio, Cornelio fue el que iba en el carro. el centurión. Ese es el que tú me dices, no fue Pedro, fue es Felipe y el eunuco. Y el Ya, eunuco. sí. Espérenme, a ver. Otra ayudada, ya no me acuerdo qué tuvo que hacer. Bajo un manto. Ah, ya, cuando bajó el manto con todos los animales inmundos. Y le dijo Exacto. que ya después lo mandó a que fuera y dijo que él le dijo que no comiera, que él no comía de esas cosas inmundas. Así Dijo, es. no llames inmundo A lo que, a lo que ya- yo he hecho. A lo que yo he hecho, ¿verdad? A lo que yo he santificado. Lo estaba preparando para irse con Cornelio a predicarle al centurión, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí, Jesús lo estaba preparando desde ahí, porque sabe que quitar, hermanos, quitar preconcepciones de acá, quitar esos detalles que nos hemos metido acá en la cabeza, formas y todo, es bien difícil. Es bien difícil. Por eso tenemos que ser muy humildes ante el Señor y ir a la Escritura. Por eso mucha gente no sale de sus falsas doctrinas, porque ya hizo ¿cuál es la palabra correcta? Preconcibió ya eso y ya lo tiene metido acá como una realidad y no lo puede sacar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ahí le decía un gran teólogo a otro que hoy en día es un teólogo también muy reconocido a nivel mundial, pero en ese tiempo era alumno, y le dijo: hazme el gran favor. Cuando le pregunta y le dice: oye, ¿qué quiere decir esto? El maestro le dice al alumno: a ver, ven para acá. ¿Sí? ¿Tú qué crees que quiere decir la escritura aquí? Dice: bueno, pues ahí lo que quiere, siempre hemos interpretado. Y le dice: a ver, hazme el grandísimo favor de quitarte eso de que siempre lo hemos interpretado. Tienes que ver lo que realmente quiere decir la escritura y ver su contexto y analizarlo. No vayas con ideas preconcebidas, ¿verdad? Porque si vamos con eso, si yo voy a interpretar la escritura con ideas preconcebidas, me va a pasar lo de los judíos. ¿Por qué no vieron Isaías 53? Quién sabe de quién está hablando aquí, pero no puede ser el Mesías, ¿verdad? Entonces me brinco. Algunos hasta llegaron a decir que iba a venir dos profetas, ¿verdad? Uno sufriente y el otro victorioso. Entonces, ustedes imagínense, hay ideas preconcebidas y vamos hacia la escritura y entonces no podemos hacer así. Tenemos que ir y ver qué realmente quiere decir la escritura. Por eso debo analizar el contexto, versículos y capítulos antes y versículos y capítulos después, y leer por eso mucho la escritura de pasta a pasta. ¿Cuántas veces hemos leído la escritura de pasta a pasta? Tenemos que ver eso. No agarrar textos así. Bueno, hoy voy a leer el Salmo 100. Mañana voy a leer Juan 4. Pasado voy a leer Santiago 1. Dentro de 4 días voy a leer Mateo 3. Y voy como chapulín brincando, y ni siquiera siguiéndome capítulos consecutivos, sino brincando como chapulín. Entonces no voy a entender nunca lo que me está diciendo la escritura, porque no voy a entender el panorama global de la escritura. La suma de tu palabra, dice, es verdad. Y nos puede pasar a que empecemos a utilizar el método de Satanás. Ustedes saben que Satanás tiene un método muy bueno para interpretar la escritura. Bueno, no muy bueno, pero para engañarnos. Muy bueno para engañarnos. Es que le gusta agarrar textos fuera de contexto. Y eso es lo que le gusta a Satanás. Así quiso engañar a nuestro Señor Jesucristo. Pero no, a Jesús no lo pudo engañar, ¿no? Gloria a Dios por eso. Cuando le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y como les he dicho, está, ahí está. Ustedes pueden verlo, Salmo 91, ahí está. Un texto sacado de contexto. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, pero escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven cómo Jesús sacó una cita de Deuteronomio para refutar un texto fuera de contexto de Salmos? Entonces yo tengo que agarrar el contexto general de la escritura. No puedo nada más agarrar algo así y sacarlo, como les había dicho, y decir: es esto. Yo voy a hacer
cabeza y no cola. Entonces yo voy a ser director de Pemex, porque no puedo ser menos por ser hijo de Dios. Estoy equivocado. Si el mismo hijo de Dios, ¿qué fue en la sociedad? Entonces yo, ¿por qué creo que voy a ascender más que el Señor Jesús en la sociedad? Yo con esto no estoy diciendo que un cristiano pueda llegar a ser director de Pemex. Si Dios le place, lo puede hacer, así como Daniel llegó a ser segundo después de Nabucodonosor, ¿verdad? Como José llegó a ser segundo después de Faraón, ¿sí? Dios tuvo en sus planes y estrategias eso. Pero ojo, fue José nada más. Los 12 no fueron los segundos después de Faraón. Los 12 hijos, las 12 las 12 tribus, ¿no? Sí, Rubén y todos no fueron los segundos después de Faraón. Su padre Jacob no fue segundo después de Faraón. El único que fue segundo fue José. Y nada más. Entonces no todos los cristianos son José. Claro. Entonces es lo que tenemos que ver. Así como hubo, como David, que Dios lo bendijo y lo puso como rey y todo, está Asaf, que era pobre y también escribió salmos. Está Habacuc. Y la mayoría de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, padecieron. Isaías se dice que murió aserrado, cortado, con un serrucho. Pero eso no lo queremos ver, ¿verdad? Por nuestras ideas preconcebidas de que ya nos metimos en la cabeza el contexto de que somos victoriosos, en ese sentido terrenal. Y no somos victoriosos, y más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Pero en qué? En las tentaciones, en las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones, ¿verdad? Pero no quiere decir que yo voy a salir a la guerra si yo digo, es que soy más que victorioso, entonces me voy a enfrentar a Estados Unidos y lo voy a derrotar, ¿verdad? Entonces voy a ir con Peña Nieto y lo voy a quitar de su presidencia. O sea, va en contra del contexto general de la Escritura. Eso no quiere decir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces justo en ese momento vemos el nivel soberano del Señor. Él quiso, en ese momento que Él sabía que ya venían sus discípulos, quiso revelársela a la mujer plenamente. Y creo, 100% creo, que esa declaración, ¿verdad?, también quería que la oyeran ellos. ¿Para qué? Para prepararlos. Porque después de su partida, ellos tenían que meterse entre los gentiles a predicar el Evangelio. Y si Jesús no los hubiera preparado, no iban a querer. Miren con Pedro cómo se rehusaba, ¿verdad? Y si no le baja el manto, no va. Les juego los pesos a tostones, como dicen por ahí, ¿verdad? A que no viviera. Si Jesús no le hubiera dado esa visión de bajarle, Pedro mata y come, Pedro no hubiera ido y no se hubiera metido a la casa de ese gentil. O quizá hubiera ido porque él le estaba diciendo, van a venir y van a... No, pero eso fue después. Sí, fue después que le dio. Entonces, pero cuando ya estaba ahí con él, cuando estaba toda la gente, fue cuando dijo que ahora entendía que quién era él para poder, si Dios le estaba diciendo. Así es, ya cuando vio todo entendió más la visión. Sí. Aún así, fíjense, iba sin entender totalmente, pero imagínense, si no le baja la visión el Señor, si no le hace eso, si no los hubiera preparado anteriormente, ¿qué hubiera pasado? Pedro no va, porque meterse en casa de un gentil era inmundo para los judíos. Y más aparte de ahí, estaba toda su familia, como él había invitado a tanta gente a escucharla. Sí, él inclusive, Pedro no hubiera sabido que estaba la casa llena. Pedro, cuando lo hubieran venido a buscar, Pedro hubiera dicho, no, si él quiere que venga. Yo no puedo entrar en una casa de gentil. Eso hubiera sido Pedro. Pero el Señor Jesús le muestra ahí, no, Pedro, no es así. Ve, porque yo he santificado, y lo que yo he santificado no lo llames tú inmundo. Por eso Pedro se metió, y aún así estaba batallando en su mente, porque como dices ahí es muy cierto. Ahora entiendo. ¿Qué quiere decir? Que iba todavía con detalles en su cabeza ahí. Lo que le había hecho el Señor, bajarle el manto y después ver a toda esa gente que para ellos no valía nada, que eran inmundos, ¿no? Sí. Entonces al estar ahí, cuando él entró y le dijo que había tenido un sueño, que un ángel se le había aparecido y todo, ahí fue donde él entendió la visión que Dios le había puesto, ¿no? Así es. Y sobre todo, más que nada, cuando vio que el Espíritu Santo
también lo habían recibido igual que los judíos. Ujú. Entonces ahí fue cuando dijo, ahora entiendo. Ahora esas ideas preconcebidas se le Porque cayeron cuando a él Pedro. empezó a hablarles de la palabra de Dios, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y fue cuando él entendió, ¿no? Que Así no es. nada más a ellos, para Que ellos. no nada era más a lo- los judíos, sino también a los a los- gentiles. a Pero los quiere decir que Pedro samaritanos. iba, pero iba todavía con tormentas en su cabeza. Ujú. Con tormentas, Señor. ¿Cómo yo voy a entrar? O sea, Señor, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo voy a entrar en casa de un gentil, Señor? O sea, ¿qué pasa, Señor? O sea, que a lo mejor iba Pedro así, ¿va? No lo dice la Escritura, pero cuando dice, ahora entiendo, o sea, ¿verdad? Todo lo que se le plasmó a Pedro en ese momento, ¿verdad? No Todo. llames inmundo a lo que yo he santificado. Así Pues es. si él le placía santificar a todas esas personas, pues lo hizo, ¿no? Sí. Y él fue y lo utilizó a él para poder hablarles a ellos. Y ahí más que nada entendieron que Jesús también había muerto en la cruz del Calvario por los gentiles. Sí, no nada más por uno, sino No por nada más todos. por los judíos, sino por los gentiles también. O sea, eso, porque vean que en Pentecostés no se salvó ni un gentil. En Pentecostés fueron judíos, 3,000 judíos. Y luego 5,000 judíos. Pero aquí, gentiles y puro gentil. Tremendo, ¿va? El Señor. Sí. Tremendo, hermanos. Eso es lo que les digo. Tengamos mucho cuidado en no hacernos ideas preconcebidas. Vayamos a la palabra de Dios y veamos lo Y que no dudar realmente que quiero cualquier decir. persona que a el Señor le place, así sea el peor del mundo, si Él lo quiere cambiar, si Él lo cambia, ¿quiénes somos nosotros Sí, para poder decir? Pero porque esa persona tan inmunda que ha sido, tan sucia, tan lo peor, como Dios lo cambia, ¿no? así es. Porque a Él le place, ¿no? Porque Y de le lo place. inmundo saca lo mejor del corazón de cada uno de De los nosotros. viles. No. Bueno, pero Porque no hay nada mejor en nuestro corazón. el Todo está perdón, podrido. perdón, sí, sí. De Del lo inmundo podrido. de lo podrido sacar lo mejor. Él Perdón, me hace. equivoqué. Perdón. Él Bueno, hace, pero ¿verdad? me- Él crea algo mejor en Él nosotros. entendió. Sí, Él transforma nuestro corazón y lo hace bueno. Así es. Hinchazón y podrida ya éramos antes, ¿verdad? Y ahora nunca, es lo que sí, y te entiendo, hermano Jenny, nunca podemos decir Dios jamás va a salvar a esa persona. O sea, no podemos decir eso. No podemos, como hay veces yo me encuentro así, como cuando voy así con los animalitos y veo, a mí me llama mucho la atención, de verdad, la señora esa que anda toda mal, que no sé cuántos años tiene, que tiene su cabello hasta acá, sucia, toda, y digo, Dios mío, si a ti te place, esta persona puede cambiar en un instante, Señor. ¿Sí? Y la perrita Bianca, ¿cómo la persigue? Pero la persigue un montón. La Y vuelve. siempre, luego le digo al Señor, ¿por qué tú me la pones aquí? Y nada más ve a Bianca y empieza, ¡ah! Y empieza a decirle de groserías y empieza, luego le digo, Bianca, vamos. Pero sí, pero Dios puede transformar ese corazón. Ajá, Nosotros sí, tenemos ajá. que hablarle la palabra y dejar el resultado Está enfermita, al Señor. está enfermita bueno, digo yo, está enfermita, no le hacía uno caso. pero- Dios puede Ah, no, transformar sí. por el poder, es lo que decíamos, no digamos, No, predicarle el evangelio y Dios, si Dios hace la obra en ese momento, esa palabra que yo estoy hablando, Él la va a hacer. Él la va a hacer. Sí, Así sí, esté cierto. desconchinflado de su cabeza, decimos, no, ¿para qué le predico? Está loco. No estaba así Nabucodonosor y Dios, y Padre, o sea, Dios le devolvió la razón, dice. Nada, Y al final cuando alcé los cuando ojos, mis ojos levantó la al vista cielo. Fue cuando él, Así es, y le reaccionó. devolvió la razón. Entonces Después de nosotros, hacer lo mejor, ¿no? Fue No, después lo peor, como decía, que las uñas le habían crecido, que Así el pelo es. se le había ido, Así andaba es. como los animales. Y cuando Sí. él le dio el entendimiento, alzó los ojos al cielo y se dio cuenta. y le fue, no se dio cuenta. Bueno, fue No cuando se le- dio cuenta, dice, me fue de vuelta la De razón. vuelta, o sea, ajá. él se dio cuenta cuando ya le fue Cuando le fue. después de que le fue de vuelta la razón. Mientras no se dio Entonces, cuenta, sí, dice, y claro al fin que- de los tiempos yo alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Dios obró. Le cambió y entonces es cuando él vio, porque al instante no se le cayeron las Sí, uñotas. claro. Ni el pelote, ni como estaba, ¿verdad? Me imagino que cuando se le devolvió la razón le haber se dicho, dio cuenta ¡ay! cómo era, pero todo era por Ajá. todo lo que Dios le había dado, y él decía que era por él, ¿no? Que él se vanaglorió. Sí, cuidémonos nosotros, Sí, porque a se veces va hay a- soberbia escondida.
Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ujú. Hay orgullo muchas veces escondido. Ujú. Hay vanidad escondida. Y la vanidad escondida no es menos pecaminosa que la vanidad mostrada. La soberbia escondida no es menos peligrosa que la soberbia manifestada. Ujú. Tenemos que nosotros ver esa parte. Luego dice Juan, seguimos con Juan 4:28, ¿verdad? Dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice la parte, ¿verdad? La mujer dejó su cántaro junto al pozo. ¿A qué fue la mujer al pozo? A traer el agua. A sacar el agua, ¿verdad? Su prioridad, su necesidad era ir a sacar el agua. Vemos cómo ella se olvida de su necesidad y deja ahí el agua. Quizá dos cosas. Una, por la emoción, y vamos a ver qué tipo de emoción. Y la otra, por decirle, bueno, que el maestro tome agua, yo por lo mientras voy a hacer algo. No sabemos cuál de las dos, por qué razón dejó ahí el cántaro, ¿verdad? Pero lo cierto es que ella dejó su necesidad ahí. Ella dejó la necesidad que tenía antes de conocer a Cristo, la dejó ahí junto a Cristo y ella se fue a anunciarle a los otros lo que ella había sido tocada, lo que ella estaba viendo en ese momento. Estaba viendo al Mesías. Lo que el Mesías le había dicho, ¿no? Así es. De su vida. Fíjense qué maravilloso. O sea, ella deja su necesidad primaria, pasa a ser un factor secundario. Ahora el que no valía nada frente a ella, ahora vale todo, a tal grado que deja ahí su necesidad primaria. Y eso nos habla, hermanos, esto nos habla en seriamente la verdad de una auténtica conversión. Cuando Cristo vale más que mi necesidad primaria. Cuando Cristo vale más que cualquier otra cosa. Ella iba a sacar agua porque necesitaba el agua. Pero encontró algo mejor que su sed física. Encontró algo mejor que su necesidad a lo mejor de asearse. Encontró algo mejor, más grande que lo que ella tenía y veía. Encontró al Mesías, ¿verdad? Y ella al encontrar lo que produjo, la necesidad de ir a compartirlo. Era algo tan grande, tan maravilloso. O sea, lo que hemos esperado está aquí. Lo que hemos esperado, lo que hemos anhelado durante mucho tiempo, lo que hemos solo oído, está frente a mí. Yo tengo que avisarle a los demás que aquí está. Por eso dijo venir, ve, un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Así es, por eso mismo. Y aquí también vemos a la mujer samaritana siendo, además de la emoción y del gozo que llevaba y de las ganas de querer compartir, siendo sabia al compartir. Siendo sabia al compartir. Porque ella le dice a los hombres, vengan a ver, vengan a ver a uno que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Si ella hubiera llegado como mujer, he encontrado al Mesías, me hubieran tirado de loca. Además de que recordemos dijo lo que le había hecho a ella, así lo que le había dicho. Lo que le había dicho. Y además recordemos que en esa cuestión, la cuestión cultural de la mujer con el hombre era muy diferente a lo de hoy en día. Entonces ella tuvo que dar la estrategia para poderle hablar a esos hombres, ¿verdad? De lo que ella había encontrado. Entonces debo hacerles ver que no lo encontré yo, que ellos lo pueden encontrar. O sea, yo todavía como que tengo duda, que vayan a verlo, ¿no? Para que no se bloqueen de inmediato. Entonces ella dio esa estrategia porque sabía que si llegaba así de golpe con los hombres, la iban a rechazar. Además de todo el palmarés que tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa parte, ¿verdad? La mujer dejó su necesidad y dio una estrategia, se fue corriendo, y mientras iba corriendo, porque recordemos que ese pozo quedaba retirado de la ciudad,
¿verdad? Como 5 kilómetros, creo que dijimos, algo así. Entonces, imagínense la corredota que se aventó para llegar al pobladito, ¿verdad? Y poderle compartir a los demás esa parte apremiante que ella había encontrado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, la parte como Jesús la fue llevando hasta mostrarle que Él era el Mesías, y la forma en que ella también actuó, ¿verdad? Como una auténtica conversión, su necesidad de compartirle a los demás lo que ella había encontrado. Esa es la parte, nos muestra una auténtica conversión. Por ejemplo, la predicación de Pedro en Pentecostés, ¿verdad? Cómo confronta a Pedro con el pecado. ¿Y cuál es la acción de los demás? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? ¿Verdad? Vemos la predicación de Esteban, que le costó la muerte a Esteban, ¿verdad? Ustedes también señalan a las personas, ¿verdad? Pedro ante Cornelio también señala los pecados de la gente. Nosotros tenemos que ver que la Biblia lo que nos está enseñando es esa parte. Jesús a la mujer samaritana sí la llevó hasta confrontarla con su pecado, y después de confrontarla la fue llevando ¿a qué? A que conociera quién era Él, el que podía satisfacer realmente su necesidad interna, ¿verdad? Su necesidad interna. Nosotros así tenemos que predicar entonces el Evangelio, tenemos que llevar a la gente a reconocer que está en pecado y que está mal delante de Dios, y que por lo tanto Dios no lo va a aceptar. Si muere no lo va a aceptar. Muchos cristianos cuando muere un incrédulo dicen que descanse en paz. ¿Cómo va a descansar en paz? O sea, en primer lugar nos debe de doler que se vaya gente sin Cristo, pero que digamos, se murió Luis Miguel, por así decirlo, todavía está vivo, pero estoy poniendo ay, descanse en paz. Creo que no va a descansar nadita en paz y no se arrepiente. O sea, esa es una verdad bíblica y nosotros tenemos que ponerla por sobre todas las cosas. El fruto, prueba, ¿verdad?, de que hay una auténtica conversión es la obediencia y deseo de llamar a otros a esa gracia que recibimos. Esa es una parte que necesitamos nosotros tomar. Vemos hoy en día muchos cristianos que no quieren compartir eso, lo que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Si quieren compartir, muchos si quieren compartir que Dios les dio una camioneta, que Dios les regaló una casa, que Dios les dio un buen trabajo, pero nadie quiere compartir que Dios los salvó de sus pecados. De eso no hablan hoy en día los cristianos. Que Dios les salvó la vida también, porque muchos no dicen eso. Me salvé por obra de Dios o nada más, salí porque los médicos me atendieron rápido y todo, pero no dicen gracias a Dios. Mucha gente no dice gracias a Dios. Pero eso está en secundario, hermano. Si Dios nos da vida o no nos da vida, lo importante es que nos libró de nuestros pecados. Eso sí. O sea, eso es lo que yo quiero. No, el punto principal de nuestra predicación no es si Dios, es que Dios me dio vida, me sacó de una enfermedad grave y ahora estoy vivo. Eso no sirve, hermano. Perdón que se los diga, pero no sirve. Es como el decir, Dios me dio esta camioneta. Yo no tenía nada y Dios me dio esta camioneta. ¿Tú quieres tener una camioneta así? Ven a Cristo. Mira, Dios me dio vida. Estaba yo ya muerto y de repente volví a la vida. ¿Quieres tú que te pase lo mismo? Ven a Cristo. O ve el poder de Dios que está actuando en mí. Ve el milagro y cree en Cristo. No, yo no puedo llamar a alguien así. Y lo vamos a ver más adelante. Porque estoy predicándole algo falso y estoy queriendo que sustente su fe en algo falso. No es que el milagro sea falso, pero es algo tambaleante el milagro. Y lo vamos a ver Jesús cuántos milagros no hizo. Milagros sorprendentes. Alimentaron a una multitud de 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. Se dieron cuenta. Bueno, no, la multitud era como de 20,000. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres. Más aparte, las mujeres y los niños. Entonces, esa multitud era como 20,000 gentes mínimo. Y todavía quedó con 5 panes y 2 pececillos. Y ellos lo vieron. Ellos vieron ese milagro. Por eso empezaron a seguir a Jesús. Pero después les dijo, no me siguen a mí, sino porque les había dado de comer. Les di de comer.
Entonces vemos cómo los milagros no deben ser el sustento de nuestra predicación, aunque Dios hace milagros y lo creemos. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que, porque lo he visto, a veces Dios manda a alguien que, cuando no tenemos nada en la mesa, y manda a alguien a que nos ponga algo en la mesa, ¿verdad? Dios hace eso, pero yo no debo de basar mi predicación en ese milagro. Mi predicación debe ser: arrepiéntete, porque estás mal delante de Dios. Y si llegas a morir, vas a ir a un lugar de tormento. Porque ante Dios, Dios no te va a aceptar así. Ay, Dios es bueno. No. Si Dios es bueno, pero Dios no acepta ningún pecador en su santidad. Porque Dios también es santo y es justo. No da por inocente al que es culpable. Primero arrepiéntete. Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio, así como un día me tuve que arrepentir. Por la gracia de Dios me permitió arrepentirme, ¿verdad? Y creer en el Evangelio. Tú tienes que creer en el Evangelio. Vean cómo Jesús: arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Esa era la predicación de Jesús, esa era la predicación de Juan, esa era la predicación de Pedro, esa era la predicación de Pablo, esa era la predicación de todos los predicadores que nosotros vemos escritos en la Biblia. Esa era su predicación. Pero hoy en día la hemos cambiado, porque hablar de eso, la gente no viene a Cristo. Entonces vamos a echarle una mano a Cristo, ¿no? Que la gente venga a Cristo echándole una mano. Entonces ya no estamos creyendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvar a los que Él ha escogido. Entonces yo quiero ayudarle a Dios y ganarme a otros. Entonces predico un evangelio bien fácil. Ven a Cristo y ya no vas a pasar enfermedades. Vas a ser curado de tu enfermedad. Vas a ser levantado de tu silla de ruedas. Vas a ser liberado de tus deudas. Eso no es el evangelio. Jesús nunca predicó así. Vengan a mí y van a salir de sus problemas. ¿Cuál era el problema más grande de los judíos y nunca salieron? El dominio romano. Y Jesús nunca les prometió eso. Vengan a mí y los voy a liberar de Roma. Hubiera sido un éxito para Cristo eso. Pero Jesús no venía a eso. Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vinieron los fariseos con Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan, ¿verdad? Fíjense, esa era la predicación, las predicaciones de Pedro. Esa es la parte donde nosotros debemos de centrar el evangelio. Yo no puedo predicarle a alguien el evangelio diciéndolo que va a ayudarlos en sus problemas de sanidad, de dinero, de lo que sea. Ese no es el punto principal. Lo principal es la salvación del alma. Eso es lo principal. Porque de nada le va a servir a una persona si es sana y se va al infierno. Por eso Jesús te digo, preferible te es entrar cojo, manco, digo, ciego, cojo, manco, tuerto, como quieras, que enterito y ser lanzado al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Mejor te es eso. Entonces imagínense, ¿verdad? Esa parte que nosotros tenemos que entender, lo que nos está diciendo la Escritura. Es así, yo así tengo que predicar el evangelio. Y al predicarlo así voy a ocasionar dos resultados. Uno, o te aborrecen y te mandan a volar. Exacto. O aceptan la palabra. ¿Verdad? Sí, es la verdad. Esa es la verdad. Así fue con Jesús. Así fue con Juan el Bautista. Así fue con los apóstoles. Así fue con la iglesia primitiva. Pero el día que decidió la iglesia cambiar el mensaje, ya no hay ese efecto. ¿Por qué? Porque ya es otro mensaje. Ya no es el mensaje de Cristo. Ya no es el mensaje de su palabra. Es un evangelio diferente, ¿verdad? Por lo tanto, arrepintámonos. Yo, todos y cada uno, de haber predicado un evangelio que no era el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el fruto, prueba de que hay una auténtica conversión, es la obediencia y deseo de llevar a otros a esa gracia recibida, ¿verdad? Pablo, después de tener el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Obediencia. Zaqueo, después de tener ese encuentro con Jesucristo, un cambio radical.
radical 100%. Nosotros podemos ver el centurión romano, ¿verdad? Cuando se iba a matar y no te mates, estamos todos acá adentro. ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, tú y toda tu casa. Y alguien No, podrá, pero- ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, pero alguien me dirá, a ver Edgar, pero ahí Pablo no dijo arrepiéntete. No, porque él ya estaba bien convencido de pecado. Pues sí, porque porque cómo era posible que estuvieran las puertas abiertas, no todo, Todo. y nadie había salido ni nada, entonces eso fue un milagro, fue algo maravilloso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjense, un centurión romano, acostumbrado al único decirle Señor, era a César y a sus dioses, Curios. Pablo le está diciendo, si tú crees que Curios es Jesucristo, eres salvo. Explosión dentro de acá adentro. ¿Y qué hizo ese centurión romano? Creyó, y no solo creyó, sino que lo sacó a que fueran a predicar a su casa. Vean la reacción de una conversión. La reacción del eunuco con Felipe, que impide que yo sea bautizado. Ahí está. Obediencia, ¿verdad? Una auténtica conversión se manifiesta en obediencia. ¿Cómo ha sido nuestra reacción ante la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestra obediencia ante el Señor? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pues, Y ahí vamos. Capítulo 2, versículo 4. ay, Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, lee el 5 también. No lo traigo aquí, pero léelo, por favor. Recuerda, por tanto, en donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, demostrarás y vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu hogar y no te arrepientes. Ahí está, ¿no? Otra vez, arrepentimiento. Y ojo, aquí le está hablando una iglesia, cristiana. Le está hablando la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primero la elogía, ¿verdad? Acerca de su trabajo, su constancia, de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Pero de repente le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. O sea, cambia, da un giro de 180 grados a eso, porque si no lo haces, voy a venir en juicio contigo. Voy a venir en disciplina contigo. Voy a quitar el candelero de su lugar. Es triste saberlo, pero esa iglesia dejó de existir. Éfeso. Durante muchos años. Apenas hace unos 10 o 15 años atrás se está construyendo, o no sé si ya se hizo, una iglesia en ese lugar. Pero desde esos tiempos hasta la fecha no había habido una iglesia en ese lugar. Quitaré el candelero de su lugar. No quiere decir que les iba a quitar la salvación, sino que ya no iban a hacer luz en esa zona. Arrepiéntese. Qué tremendo, hermanos. Le está hablando aquí a cristianos y vemos también la base del arrepentimiento hacia cristianos. Arrepentirnos, dar un giro de 180 grados a nuestra vida, a nuestras acciones. A ver si en realidad estamos ante el Señor y tomar la actitud de volvernos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar.